Primera de Juan, estamos ahí y en un tema que nos va a llevar largo tiempo, cuyo título lo sacamos del versículo 5, del versículo 19 del capítulo 5, que dice que sabemos que somos de Dios. Y eso que es tan normal para nosotros es realmente grandioso, por todo lo que eso significa. Y de un momento a otro nos cuesta saber qué es todo lo que eso significa. Por eso estamos estudiando la carta de Juan, donde él nos está diciendo de parte de Dios cosas que necesitamos saber y las trata de decir, y ya lo hemos dicho antes, de manera urgente, tanto que ni siquiera saludó, llegó y empezó. ¿Y qué quiere Juan? Que nos demos cuenta que sabemos que somos de Dios, aunque estamos en un mundo que está bajo el maligno. Y no hay que explicar mucho acerca de esto de que el mundo está bajo el maligno. No sé si a alguien le gusta ver noticias en la televisión. A mí ya no, porque es espantoso, ¿sí o no? No solo las noticias, sino que además de repente la gente cuando da las noticias empieza a ponerse en posiciones y es todo un desastre porque el mundo está entero bajo el maligno. Y en este mundo donde a nosotros también nos puso el Señor, de alguna manera nos sacó espiritualmente y cambió nuestros corazones para poder vivir una vida sabiendo que somos de Él y que Él nos está usando para su gloria, para su fidelidad, para todo eso que cantábamos en este himno, en bien de otros que tienen que conocerlo a Él también. Juan estaba hablando de lo que caracteriza al creyente, eso fue lo último que vimos, ¿recuerda o no? Que les doy un nuevo mandamiento, que la evidencia de que uno es creyente es porque ama a su hermano y con un amor ese mismo con que el Señor te ama. Y si no amas así a tu hermano, o no has entendido, o no eres creyente. Y llega a ser terrible. Y así de, Juan lo está planteando sin medios tonos, o blanco o negro, porque tu vida es verdaderamente vida porque es de Dios. Y si no está así, a lo mejor estás en muerte. O a lo mejor tienes que preocuparte y crecer de verdad en eso. Vamos a orar. Señor, hemos abierto tu palabra y vemos en Juan esta urgencia, esta forma de llamar nuestra atención, me atrevería a decir incluso con exageración. Pero no es exageración, Señor, porque es vida en Cristo. Y esa vida en Cristo es clara, es como Él, no de otra manera. Ayúdanos a entender estas verdades por medio de Juan, para que nuestros corazones vayan abriendo su visión de lo que en realidad tú estás haciendo en nosotros y que también estamos oyendo tu voz o que tanto estamos dejando para mañana o a lo mejor reconocer lisa y llanamente que no estamos ni ahí. Por eso te rogamos, Señor, que toques nuestras vidas y las cambies ya. No queremos seguir así, Señor, queremos vivir sabiendo que somos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Amas a tu hermano? Siempre, con todo tu ser. También dice en el versículo 6 del capítulo 2 que todo el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, todo el que dice que tiene comunión con el Señor funciona, vive, habla, siente, piensa como el Señor. Y no se preocupa de sí mismo porque se despojó de sí mismo. Que si me miraron, que me dijeron que a mi señora no la pescaron, no la saludaron, que a mis hijos no sé qué. No, todo eso está en manos de Dios. Y yo confío en las manos de Él, no en las mías. Por lo tanto, yo me despojo de todo, sabiendo que el Señor es el que tiene control en todo y que todo es de Él. Andar como Él anduvo. Y va a pasar del versículo 11, que fue lo que vimos el domingo pasado, vamos a ver, por ejemplo, más adelante allá en el versículo 15, que nos va a decir,
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ojo, ten cuidado dónde estás poniendo tu corazón, dónde estás invirtiendo tu tiempo, dónde pasas más rato. ¿En las cosas del mundo? Porque si lo haces vas a caer. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nos va a seguir dando ayudas, exhortaciones para nuestra vida. Pero me salté ex profeso los versículos 12 al 14, que son los que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque Juan nos va a hacer un paréntesis, un intermedio. Tú eres creyente, estás en comunión con Cristo y tienes que vivir de acuerdo con eso, haciendo lo que Él hizo, andando como Él anduvo, porque en este mundo te van a atacar por todos lados, porque este mundo entero está bajo el maligno. Pero para que no sigas andando a veces a media máquina, paremos un rato y te voy a decir algo. Eso es lo que está haciendo Juan. Y comienza diciendo, hijitos. Y la idea es, esto vamos a hacer una especie de recordatorio para que tú tengas consuelo, para que te animes y vivas la paz de Dios dentro de toda esta turbulencia. Hijitos. Pero no solamente va a dirigirse a los hijitos, sino que estos 3 versículos, los voy a leer, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. Ya tenemos todos los ministerios, ¿no? ¿Pensamos en eso? Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, otra vez, aunque la palabra en el griego ahí es distinta, la idea es la misma. Porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, nuevamente, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Gracias, Señor. ¿Hay ánimo ahí? Absolutamente. Ahora, la primera pregunta es ¿por qué no dice, les escribo a vosotros hermanos y nos dice todo esto? Han habido varias discusiones respecto del por qué estos 3 grupos. Pero cada vez que Juan dice hijitos, ¿a quién se refiere? A toda la iglesia, ¿sí o no? O nos dice hermanos, o nos dice hijitos. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, ¿sí o no? Muchas veces en la carta se va a referir a la iglesia diciendo hijitos. ¿Hijitos quiénes son entonces? Todos nosotros. Una forma cariñosa de llamar a todos nosotros que somos hijos de Dios. Pero después va a haber 2 grupos más, padres y jóvenes. Y padres se va a referir a aquellos hermanos que son espiritualmente maduros. Los padres son los que enseñan a los hijos, ¿sí o no? Los maduros son los que enseñan como maestros en la iglesia, para tener un paralelo. ¿Y los jóvenes? Bueno, los jóvenes se reunieron ayer. No. Los jóvenes, que se refiere aquí la carta, son aquellos que están creciendo en el Señor. Aquellos que están madurando la fe. Aquellos que están en el camino. Que un día dijeron, oh Señor, sálvame, fueron salvos y se maravillaron de toda la obra que el Señor hizo en su corazón y yo quiero ir en pos de eso. Y estoy creciendo en ti. Esos son los jóvenes, los que están en proceso. Ahora, los maduros seguimos en proceso, ¿sí o no? ¿O alguien conoce perfectamente a Jesucristo acá? ¿Para que me enseñe algo? Porque yo no. Los maduros sabemos cuáles son las responsabilidades que tenemos de parte del Señor e intentamos cumplirlas de tal manera que sea Él y no yo. Los jóvenes están tratando de crecer, aprender para poder servir al Señor. Y los hijitos somos todos, maduros e inmaduros. Y dicho esto, vamos a ver entonces, vamos a separar
estos 3 versículos en los grupos. ¿Qué le dice a los hijitos? Dice, os escribo a vosotros, hijitos, estoy allá en el versículo 12, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Qué más le dice a los hijitos? Al final del versículo 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Qué le dice a la iglesia? Tus pecados han sido perdonados. Él lo hizo por amor a su nombre. Y ustedes conocen al Padre. ¿Se acuerdan de esa frase, no? ¿Cómo conoceremos al Padre si nadie puede ir al Padre? ¿Qué dice Jesús? Yo soy quien te muestro al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Eso es lo que está diciendo el texto. Nosotros conocemos a Cristo, toda la iglesia. Todo aquel que es salvo, entonces, ha sido perdonado de pecados y conoce al Padre por medio de Cristo. Tremenda verdad. Para todos. Ahora, Él va a enseñar esto que es como obvio, en un sentido, para los que llevamos años en el Evangelio, es como lo básico, es como obvio, de ahí partimos. Y sucede que con el correr del tiempo nos vamos desgastando, vamos tratando de servir, de ayudar, de apoyar hermanos, atajar por aquí, por allá, y de repente luchar con nuestra propia vida, que nos sentimos que estamos lejos, tenemos muchas luchas, incluso con las cosas que nos pasan, y seguimos tratando de avanzar, y de alguna manera, voy a usar una palabra que no es, pero para que se entienda, nos mecanizamos en la vida espiritual. Hacemos las cosas porque son así, y oramos antes de almorzar, y el domingo sabemos que tenemos que estar acá, y vemos a las 7 de la tarde el jueves ahí el audio como, oye, 1 hora más empieza la reunión de oración, listo, ahí vamos a estar, pero con el corazón en cualquier parte. Y es, tristemente, comillas, normal en nuestra vida. Y entonces, este paréntesis que Juan está diciendo, mira, yo sé que esto es así, y lo más probable es que Juan lo diga porque a él también le pasó. De hecho, él fue por años pastor de la iglesia de Éfeso, según cuenta la tradición. Y le tocó también lidiar con la vida de muchos hermanos. Y el mismo Juan va a escribir más tarde, en Apocalipsis capítulo 2, yo conozco tus obras. Es lo que Jesús le está diciendo a la iglesia. A esta iglesia que lleva tiempo y que de alguna forma está haciendo las cosas porque hay que hacerlas. Porque conozco que las cosas se hacen así, porque yo sé que tengo que estar allá, etc. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos en eso? Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen que ser apóstoles y no lo son. Y nosotros estamos buscando hacer eso. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y nuestra iglesia también ha pasado por eso. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Amén. Ahí estamos nosotros. Y no has desmayado, aun cuando a veces quisiera. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Uf. Eso es lo que nos pasa, y por eso mismo Juan nos va a decir, quizás esto te ayude, hijitos. Tus pecados te han sido perdonados. Tú dices, no, sí, eso yo lo sé. No, no, no. Vuelve a ese tiempo cuando supiste que tus pecados, por primera vez supiste que tus pecados te fueron perdonados y tú dices, gracias Señor, y caes de rodillas y wow, no podía ser de otra manera sino solo por ti. Ese día nos queda muy lejos. Y Juan dice, no, vive ese día hoy, porque eso en Dios no ha cambiado. El corazón del Señor para pagar el precio de tus pecados es el mismo. La pasión que Él tiene para hacer sus propósitos en ti y en esta iglesia son los mismos. Que el tuyo no cambie. Recuerda lo que Él ha hecho por ti. ¿No te animas a ver eso ahora? Como te animaba al principio. ¿De qué te perdonó el Señor?
Y tal vez hemos olvidado de quién nos perdonó el Señor. Y en Isaías, acompáñame con un dedito aquí en 1 de Juan, a Isaías capítulo 1. Y es increíble ahí cómo Dios describe por medio del profeta Isaías qué es el pecado. ¿Qué te fue perdonado? Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Por nombrar unos versículos. Eso éramos, en eso estábamos. Lejos del Señor, sin poder acercarnos al Señor, sin querer acercarnos al Señor, intentando ser felices con lo que teníamos y con lo que no teníamos también. Porque en maldad no nos quedamos cortos. Versículo 16. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y no podíamos. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Sí, pero es difícil. No quiero, que lo haga otro. En eso vivíamos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La cruz de Cristo, la cruz que cambió tu vida, el día que todo eso se hizo en ti. ¿Te acuerdas? Ese día debieran ser todos tus días. Porque todo eso te perdonó el Señor. ¿No te anima? Saber que ya no tienes pecados. Suponte que el Señor no te hubiese perdonado nada. ¿Cómo sería tu vida? No, con el tiempo nosotros dejamos de valorar las cosas que tenemos porque las tenemos por mucho tiempo. Y ahí están como llenas de tierra en un rincón, no me acuerdo dónde la dejé. Pero anda que te falte. Cuando ya no la tienes, ¿cuánto te duele? Y tenemos que funcionar de esa manera. ¿Y qué pasa si el Señor no hubiese limpiado mi corazón? ¿Cómo estaría hoy? Pero lo hizo. Alégrate porque lo hizo. Tu vida es una vida de gozo hoy porque sabes que tus pecados no están. Él los borró. Están perdonados. Y eso dice el versículo 12 al principio. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué te perdonó los pecados? ¿Porque estabas muy sucio? ¿Porque no tenías vuelta? ¿Porque era necesario? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué dice el texto? Por amor, y es amor de su nombre. Por amor a él mismo. Wow. ¿Entiendes un poco mejor de qué has sido perdonado? Y Dios se encarga a través de todo el Antiguo Testamento de mostrar un pueblo que peca así como pecamos nosotros. Pero también muestra su misericordia y les dice que tienen que hacer sacrificios mañana y tarde, cada día. Y uno empieza a sacar las cuentas por miles de años, por millones de personas que cada uno tenían millones de pecados. ¿Cuántos corderos murieron por eso? Nosotros, como no lo leemos de corrido, no tenemos la cuenta. Pero es impresionante todo lo que había que hacer para que Dios te perdonara tus pecados. Porque el costo del pecado es inmenso. Eso es lo que quiere decir todo ese texto. Todos esos millones. ¿Cuánto pesa un pecado? Porque un pecado es desafiar
al Dios soberano. Todo el plan de Dios, ¿o no? ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Cuántos pecados hicieron? Después hicieron muchos, pero ahí en Génesis 3, uno. Y con ese uno, ¿qué pasó con el plan de Dios? Es terrible. El costo del pecado, el efecto del pecado, la distorsión que genera el pecado, la estamos viviendo aún hoy, miles de años después, en toda, absolutamente toda la humanidad. Nadie se libra de eso por un pecado. Y nosotros pensamos que un pecado es nada, porque es chiquitito. No, un pecado desafía al Dios soberano, lo desafía en todo y contamina la obra de aquel que es santo, santo, santo. Un pecado para Dios es abominable. ¿Cuál pecado? Cualquiera. ¿Cuántos son tus pecados? ¿Los tuyos? Si sacara como uno al día, son muchos, ¿no? Son demasiados. Pero no son uno al día, son más que eso. Nuestros pecados son innumerables. ¿Y por qué? Nosotros no porque pecamos nos hacemos pecadores, nosotros pecamos porque somos pecadores, aunque seamos salvos. Y esa es la enseñanza que vemos en los sacrificios de Israel. Millones de ofrendas no fueron suficientes para lograr lo que el Señor ganó en la cruz por ti. Millones de tus pecados, todos esos los cargó el Señor. Toda la abominación de tu corazón, el que es puro, es limpio, lo cargó en esa cruz. Y eso es lo que Juan quiere que recuerdes cada día, hijitos. Os escribo porque tus pecados han sido perdonados. No es para que digas, no, si lo sé, no. Él lo que quiere es que diga cuánta obra infinita, poderosa, terrible de Dios para que yo sepa eso y aprenda a vivir según eso. No lo olvides, no es una cosa menor, no es algo de día a día, es tu vida eterna, ni más ni menos. Hoy vivimos tiempos abominables, así como el pecado es abominable, estos tiempos son abominables también. Por eso les decía al principio, si alguien ya ve noticias, no quiero ver eso. Y no estoy hablando solo de las guerras, que ya es una cosa terrible, sino las cosas que se dicen uno a otro de repente, infamias. En Lucas, Jesús va a responderle a los fariseos, va a decir, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Sí, pero es que era necesario hacer esto o aquello. Hoy día vemos en el tema político en Chile, hay una cantidad de odio impresionante, las descalificaciones que se hacen uno a otro son terribles, pero en todo esto más encima vemos que, por ejemplo, se está preparando una constitución que están aprobando cosas. Y ¿cómo que pensará Dios del aborto a todo ser que va a nacer, incluso hasta el segundo antes de que nazca? Mátenlo. Que un país autorice eso. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque Dios no está de acuerdo con eso. Sin embargo, hay luchas diciendo es que no, es que sí, es que mira, porque el pecado, el hombre, lo justifica con el hombre, no con nosotros. Mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime, mira lo que estamos haciendo, o de alta estima, delante de Dios es abominación, no deja de serlo. Pero esa abominación a ti te fue perdonada. Dios, que no puede ver el pecado, te lo perdonó a ti. Habacuc dice,
muy limpio, esto dice acerca de Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios no acepta nada de pecado, absolutamente nada, no puede verlo, no lo acepta, es abominación, pero sin embargo, dio todo, literalmente todo, por perdonar el tuyo. Hijitos, tus pecados te son perdonados, wow. Todo lo que te está diciendo con eso, para que cada cosa que tú hagas en tu vida no sea abominación al Señor. ¿Qué cosas que podemos hacer no son abominación para el Señor? La voluntad de Dios, así de simple. Glorificar a Dios. Así que cuando coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ese versículo es interesante porque está diciendo, cada vez que haces algo, por cotidiano que sea, por necesario que sea, como comer y beber, incluso eso hazlo para la gloria de Dios. Imagínate todo lo demás. Cotidiano, porque tus pecados han sido perdonados. Glorifica al Señor porque puedes hacerlo. Y es de ánimo saber ese cambio que produjo el Señor en nosotros. Aquel que abomina el pecado fue a la cruz. ¿Cuánto te anima eso? Que Él fue el que lo pagó, no tú. Y fue hecho abominación por ti, por puro amor, hijitos. Os escribo porque tus pecados son perdonados en su nombre, por amor de su nombre. Uf. En el versículo 3 al final dice, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre, porque conoces a Cristo que te muestra al Padre. Y en el capítulo 3, versículo 1 de Juan, va a decir, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya no bastardos, ya no condenados, ya no inservibles, ya no escoria, sino hijos de Dios, amados. Wow. Y eso debemos saber absolutamente todos quienes somos creyentes. Mi primer amor. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra vosotros que han dejado mi primer amor. Volvemos, cuando vemos toda esta obra y la vamos a ver mañana y durante la semana, vamos a estar pensando todo lo que el Señor me perdonó para darme todo lo que Él quiere darme porque ahora puedo tener comunión con Él y glorificar su nombre. ¿No te anima eso? Y la próxima semana también. Y cuando estemos de vacaciones también. Siempre. ¿Cuándo nos equivocamos y dejamos entonces de agradar al Señor? Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta, dice, ninguno que milita en los negocios de la vida, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ahí sí, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Él nos tomó por sus soldados, por lo tanto quiere que nosotros lo agrademos a Él. Él es nuestro dueño, Él es nuestro jefe, Él es nuestro comandante. Y nosotros hacemos todo lo que Él nos dice por amor a Él, porque Él nos ama a nosotros. Pero cuando en el camino nos enredamos con algo, estos negocios de la vida, que puedo ser yo mismo, ¿no? Cosas que yo quiero, cosas que a mí me gustan. Ahora los jóvenes están, bueno, no los jóvenes, todo el mundo está muy bombardeado por todo lo que aparece en Internet, en YouTube, en Netflix, se me da algún nombre, ¿no? Redes sociales, Instagram y vamos nombrando y cada vez van a salir más y muestran cosas reinteresantes o que nos parecen a nuestra vista interesantes y que a veces nos dejan también pegados. Y ahí tenemos series japonesas, coreanas,
gringas, que muestran lo que no es de Dios. Y algunas incluso parecen como no tan malas, pero son malas, tienen maldad. Y a veces invertimos tiempo en esas cosas o las vemos en grupo, ¿no? Oye, ¿viste el capítulo de ayer? Y las comparamos, porque si yo no la veo, quedo fuera de la conversación y yo no quiero eso. ¿En quién estoy pensando? En mi negocio de mi vida, ¿sí o no? Y nos empezamos a enredar en cosas que no son y dejamos de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Esa es la manera en que el perdón de tus pecados va a juntar polvo en algún lugar de tu casa. Y no debe ser así. Debes animarte porque eso es lo que realmente da valor a tu vida. ¿Sí? Él lo dice la palabra de Dios. Que Netflix, YouTube y cualquier otra cosa pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Lo dice. Bueno, no con esas palabras, pero lo dice. Eso es lo que debiera moverte a obedecer. Tengo una foto de un versículo que es Mateo 6, 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí o no? Y eso lo dice justamente cuando nos está enseñando por qué nos afanamos por cosas si me tienes a mí, dice el Señor. En todo el capítulo, yo se lo acabo de resumir en esa frase, porque lo que tú necesites, yo te lo doy. Es más, yo te doy tu vida como yo te la doy. Sin pecados, pura, que puede agradar a Dios y puede ser llena en Cristo. Llena de gozo. Eso es lo que te doy. Buscad primeramente eso. Pero vi esta foto que alguien escribió, lista de prioridades del 2022. Y usa el versículo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Está bien o no? Y después enumera las cosas que necesito. Y todas estas cosas serán añadidas y puso 5, no, 4. ¿Sí? Porque cuando yo leo el versículo así, ¿en qué estoy pensando realmente? En las cosas que yo necesito. Me estoy enredando en los negocios de la vida, usando incluso la palabra de Dios. Así de enredados somos muchas veces. Y el versículo debiéramos leerlo solamente en el número 1. Buscad primeramente el reino de Dios y olvídate de todo lo demás, porque Dios no se olvida. ¿Y qué es todo lo demás? Bueno, Dios sabe. Y conténtate con lo que Él te da o con lo que Él no te da, porque estás en la mano de Dios. ¿Qué mejor que eso? Porque tus pecados te fueron perdonados y puedes vivir en el Señor para siempre, cada día. ¿Te das cuenta que fácil es ensuciarlo y dejarlo llenándose de polvo? Y no descansamos ni nos animamos. Padres, vamos a dejar a los hijitos. Hijitos, vuestros pecados han sido perdonados, y al final del 13 dice, porque habéis conocido al Padre. Ahora, ¿qué le va a decir a los padres? Versículo 13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es del principio. ¿Y qué le dice en el versículo 14? Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es del principio. Le dijo lo mismo. Primero os escribo ahora en tiempo presente y después os he escrito. Oye, esto lo saben de antes. ¿Qué cosa? Que conocéis al que es del principio. Y nos está diciendo que aquellos que somos maduros en la fe, vivimos en intimidad, conocer, buscando comunión con un Dios que es eterno, el que es desde el principio. Con un Dios que no cambia. Con un Dios que cumple sus promesas y no falla. ¿Te da ánimo eso? 2 veces lo dice Juan. ¿Conoces la eternidad de Dios? No, no sé qué es eso. Pero no necesitas conocerla, porque vas a conocer que Dios en su eternidad te da muchas cosas. Puede hacerlas, porque es justamente eso, eterno. Y lees en la Escritura
y vamos al Salmo 90, que lo escribió, ¿saben quién lo escribió, no? Moisés. Y leemos en el Salmo 90, versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Dios es siempre y nunca va a dejar de ser, porque siempre ha sido. Y Él hoy, ese que siempre ha sido, está a tu favor. ¿Cuánto te animas a saber eso? Pero se me había olvidado. Por eso lo dice 2 veces, Juan. Avancemos al Salmo 93. Versículo 2. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. ¿Cómo es el trono de Dios? Firme, nada puede moverlo. Todo lo que Él dice es. No es todo lo que Él dice posiblemente va a ser. Él es quien gobierna, Él es soberano. Y en su soberanía dijo, tú eres mío. ¿Cuánto te alegra eso? Para siempre, porque soy eterno. Wow. Avanzamos a Isaías 43. Siempre digo lo mismo, no me voy a cansar de decir lo mismo. Isaías me encanta. Escuchar la voz de Dios en Isaías es tremendo. Isaías 43, 13 dice, aún antes que hubiera día, ¿de qué está hablando? De la eternidad. Yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dios es soberano, Dios tiene un plan, Dios tiene propósitos y los va a cumplir porque Él es Dios, eternamente. Todos sus cumplimientos son eternos. Pero fíjate que en esos cumplimientos de sus propósitos, Él te llamó para ser suyo. Tú eres de Él porque Él quiso, por amor de su nombre. ¿Cuánto te animas a ver eso eternamente? Por eso repite 2 veces a los padres este mensaje. Él es inmutable y fiel. Volvamos a 1 Juan. Sus promesas nunca fallarán porque en Cristo todas son un sí y un amén para siempre. ¿Y para ti? ¿Te anima? ¿Te animas a verlo? ¿Te anima a vivir cada día sabiendo eso? Salgo a mi trabajo porque el Señor es eterno, porque el Señor no cambia, porque todas sus promesas me sustentan. No importa si no encuentro la micro, ¿o no? Jóvenes, o todos aquellos que estamos creciendo en la fe, buscando aprender más y más del Señor. ¿Qué le dice a los jóvenes? En el versículo 13 al medio, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo fue eso? ¿Tienen duda o no? Pues yo sí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué más dice? Al final del versículo 14, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Pero Señor, yo tengo luchas con el maligno. ¿Dónde lo he vencido? ¿Dónde estás? En Cristo. ¿Y Cristo venció al maligno? Ahí está. Él venció al maligno. Él ganó la guerra y tú estás en el vencedor. Lo has hecho. O sea, no tú, Él, pero tú en Él. Cristo, que es inmutable, que es eterno, que es soberano, cumple todo lo que Él dice. Y veíamos en la mañana en la escuela dominical cómo despojó
a las potestades, a Satanás, en la cruz e hizo espectáculo público, allá en la carta a los Colosenses. Y más adelante aquí el mismo Juan, en el capítulo 3, versículo 8, va a decir en el medio, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Él triunfó, él ganó, él lo venció. Por lo tanto nosotros en él hemos vencido al maligno, pero tal vez nos cuesta un poco entender bien de qué se trata. Esto, la victoria del Señor tiene un cumplimiento en el tiempo. Sabemos que va a pasar un tiempo donde va a venir el día del juicio y Satanás va a ser lanzado al lago de fuego con todos sus demonios. Pero ya no tiene poder hoy. Esto de que fue vencido es que fue despojado de sus poderes. Por lo tanto, él no puede tener poder sobre nosotros si nosotros estamos en Cristo. Comunión. De eso se trata. Ya es efectivo en ti porque Él ya venció. Primera Juan capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, todos nosotros que somos creyentes, que tenemos nueva vida en Cristo, vence el mundo. Pero estaba hablando de Satanás, no del mundo. ¿Y qué es el mundo? Bueno, el mundo es el sistema que ha creado Satanás para hacer todo lo que él hace. Y se transforma entonces en un sinónimo, es lo mismo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la primera pregunta entonces que me tengo que hacer es, bueno, ¿y cómo está mi fe? Como decían las damas, ¿me estoy quejando de las cosas que me pasan? ¿O estoy dando gracias a Dios porque aún en lo que me pasa tengo fe en que Él algo va a hacer con esto? No estoy hablando de que me va a sacar el problema, sino que a lo mejor va a trabajar en mi corazón por medio del problema. Eso quiero. Esa es la manera de triunfar. Versículo 5. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El inmutable, el poderoso, el soberano. Y cuando vivo mis días pensando en eso, entonces voy a dejar de pensar en las otras cosas que sí me pueden hacer caer. Eso es vencer al mundo, porque Satanás sí sabe cómo atacar, lo supo desde el principio, lo supo con Adán y Eva, supo cómo hacerlo. Hoy día, por ejemplo, decimos Satanás nos puede atacar por internet. En ese tiempo no había internet, lo hizo de otra manera. De una manera tal que no se note, que sea algo normal a la vista o al conocimiento. Hoy día hace exactamente lo mismo, sabe cómo atacar nuestra carne y usa todo lo que puede dentro de este sistema que se llama mundo. ¿Qué cosas va a usar ahí? La política, por ejemplo, y vamos a tomar posición por un lado y posición por el otro. ¿Qué tiene que ser un creyente en política? Un creyente tiene que tener su posición en Cristo y ver cómo la política está en contra del Señor, como sistema. Menos cuando uno empieza a ver las cosas que se están aprobando. Terrible. Pero obvio, cuidado con caer en eso. Nosotros miramos al Señor, estamos en Él. Ahí se vencen las batallas. ¿Qué cosa más puede usar Satanás para hacerme tropezar? Millón. Las modas. ¿Sí? Y vemos que la gente incluso empieza a vestirse casi como personajes que aparecen en series de televisión o en dibujos animados o lo que sea. ¿Qué es eso? No voy a hablar de fútbol, no, porque hoy día ganamos. No. Eh, en las redes sociales hay gente que incluso oculta la identidad, no pone fotos y dispara todo lo que tiene en su corazón. Total, ¿quién sabe? Dios sabe.
Y hay creyentes que pelean contra creyentes por medio de las redes sociales porque creen que ese es un lugar donde se puede hacer. ¿Cuál es el lugar donde se puede hacer eso? Ninguno, pero no lo ven porque Satanás lo usa y te da ofertas a la carne. Mira, si tú lo dices, nadie va a saber quién eres tú. Buena. Ahora, Satanás usa el sistema del mundo, el cual él gobierna, pero también nos puede usar a nosotros cuando estamos pendientes de los sistemas del mundo, como lo hizo con Adán y Eva. Ahora, Eva no estaba en contra de Adán, pero Satanás la usó. Como usó a Pedro contra Cristo, ¿te acuerdas, no? Cristo está diciendo, dentro de pocos días voy a morir. No, nunca te acontezca. ¿Y qué le dijo Cristo? Aparta de mí, Pedro. ¿Dijo eso, no? No, porque Pedro estaba siendo usado por Satanás. Dijo, aparta de mí, Satanás. Lo tenía claro. Es lo que nos pasa a nosotros. A veces vamos a ser usados por Satanás porque estamos mirando lo que no tenemos que estar mirando, poniendo nuestro tiempo en lo que no tenemos que poner tiempo. Y esto lo vemos a través de toda la Biblia, cómo Satanás usa personas para echar a perder la obra de Dios en el pueblo de Israel, en la iglesia, etcétera. Un sistema montado por Satanás que aparenta, se ve como que es algo normal, no nos llama la atención. Y ahí está el engaño. Pero nos distrae y no nos damos cuenta. Versículo 14. Jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Termina con esa idea, habéis vencido al maligno. ¿Cómo? Fíjate la secuencia que escribe Juan. ¿Cómo? Sois fuertes, o sea, han sido fortalecidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Ah, ¿en qué quieres gastar tiempo? Gástala en la palabra de Dios, porque eso te fortalece y vas a vencer al maligno. ¿Estás creciendo en la obra del Señor? Eso es lo que tienes que hacer cada día. Eso te va a animar, eso te va a dar consuelo. Eso te va a ayudar en todo. No puedes vencer la tentación o las distracciones, comillas, al maligno, si no aplicas la palabra de Dios. No puedes decir, yo escuché este mensaje y estoy listo. No, yo escuché este mensaje y quiero seguir leyendo la palabra de Dios para que Él transforme mi corazón y lo fortalezca. Y ojalá esté listo. Y eso te va a dar ánimo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Toda la Biblia lo dice, no solo Juan. Te enseña, la palabra de Dios te enseña, la palabra de Dios te guía, la palabra de Dios te muestra las trampas que pone este mundo. Deberías saber verlas. La idea es, cuando vayas a la palabra de Dios tienes que pensar lo siguiente. O te deleitas en las cosas de Dios o te deleitas en las cosas que no son de Dios. ¿Hay más que esas o no? Las incluía todas, ¿cierto? No es tan difícil pensarlo. A veces es difícil hacerlo porque mi corazón está luchando en las trampas de Satanás. Cuesta leer la palabra. ¿Por qué un capítulo al día? Y más encima un devocional. ¿No? En vez de decir un capítulo al día, no quiero leer más. Y quiero hacer el devocional y lo quiero compartir con alguien. Vivir en la palabra del Señor, enfocarse en la palabra del Señor, que esa sea nuestro pan de cada día, que también lo dice la Biblia. La guerra por el enemigo está ganada, la ganó el Señor. No es esa nuestra guerra, aunque sí vamos a tener que luchar algunas batallas, pero van a ser con nosotros, porque nosotros vamos a ser nuestro peor enemigo. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados
por amor de su nombre. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¡Wow! ¿Cuánto poder del Señor está obrando en nosotros? ¿Cuánto amor del Señor está haciendo vibrar cada uno de nuestros días? Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es del principio, el Todopoderoso, el Soberano, el que te guía en bien por amor de su nombre. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, tienes fortaleza y la palabra de Dios permanece en vosotros. Anda ahí, no te salgas de ahí. Y habéis vencido al maligno. Ahora, hay una frase aquí. Por amor de su nombre. Y eso significa que Dios mismo, en persona, ha comprometido su nombre en tu vida, en esto. Él lo va a cumplir. Confortará tu alma. Te guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, ¿sí o no? ¿Cuántas de ese compromiso de Dios contigo vas a comprometer tu vida tú con Él? Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que pareciera un simple saludo a la iglesia, contando cosas que son ciertas, conocidas, pero que nos damos cuenta que realmente son palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras que nos hace querer avanzar en la semana que viene y en el tiempo que viene, buscando en tu palabra, tu consejo, tu verdad, tu fortaleza, la gracia de saber que hemos sido perdonados, que es tremendo, Señor. Es cosa de pensar, ¿y si no fuera así? Pero tú lo hiciste, Señor. Gracias por esa obra de Cristo que nos limpió, que abrió nuestro entendimiento, que podemos pensar cosas como tú las piensas, aún viviendo en este mundo. Y rogamos que nos ayudes a ser perseverantes en buscar, en leer, en entender en tu palabra la fortaleza que nosotros necesitamos cada día. Ruego por esta iglesia, por cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que no han venido, para que los ayudes siempre, Señor, a crecer, crecer y crecer, porque hemos vencido al maligno. En el nombre de Jesús. Amén.